Gracias, producción. Gracias, producción. Ustedes me van a ayudar a mí a dirigir este panel. Ustedes son gente buena. Entonces, para dar formal inicio, yo voy a hacer el ejercicio que hicimos anteriormente. Yo voy a decir el título y ustedes van a decir, ¿con qué se come eso? Ok, vamos a ver, a la cuenta de 3. La cultura de Babilonia en las iglesias. ¿Qué se come eso? Sean todos bienvenidos de manera oficial a este panel, La cultura de Babilonia en la iglesia. Este panel, este título, empezando por aquí, yo creo que promete mucho y queremos agradecer como ministerio de manera especial al pastor Carlos Jones y a toda su congregación por darse cita en esta noche y darnos la bienvenida en su casa para tener la oportunidad de juntos ser edificados en este tema que promete mucho. De verdad que sí. Amén. Entonces, vamos a presentar a cada uno de nuestros panelistas para esta ocasión y vamos a iniciar con nuestro hermano Esdras Marte, quien es líder juvenil en su congregación y también es especialista en recursos humanos. Y él en esta noche estará con nosotros dirigiendo parte de este panel. Bienvenido, Esdras, un saludo. Muchas gracias, amados. De nuevo, gracias y paz sea con ustedes. No me quiero presentar sin también presentarles a mi amada esposa. Soy feliz y recién casado. Muy importante. Con Rebeca de la Rosa. Siempre me hacen la pregunta de cómo va la vida de casado y bueno, va bien. Hay un proceso de adaptación, pero sobre todo es un proceso hermoso donde dos vidas se están uniendo, ¿verdad? Y están combinando la potencia en un mismo propósito y de verdad le doy muchas gracias a Dios por eso. También le doy gracias al pastor por la oportunidad de permitirnos estar aquí y de colaborar juntos en la edificación de la iglesia. Amén, tremendo. Vamos a darle también la bienvenida a nuestra hermana Maite Tavares, quien es abogada de profesión y gerente de una entidad financiera. Es líder de jóvenes en su congregación y es predicadora. Me encantan sus mensajes. Maite, bienvenida. Bueno, al igual que Esdras, no me encuentro sola, anda con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y también ando con mi hermana. Bien. Damos gracias al Señor, como decía, y el compromiso es poder complacer al Padre con todo lo que vamos a hablar en esta noche. Aleluya, tremendo. Yo me identifico con la compañía de Maite, señores. Sí, mientras tanto. Vamos a darle también la bienvenida a nuestro querido pastor Carlos Jones, quien es pastor de esta casa. Señores, no sean tímidos. Van bien. Tremendo. Yo no puedo omitir este asunto porque es que me voy a meter en un lío, no puedo hacer eso. El pastor Carlos Jones es psicólogo clínico de profesión y pastor principal junto a su esposa Claribel Ávila de esta congregación, Iglesia Cristiana Trono de Gloria, y tiene una especialidad en terapia cognitiva conductual. Nos va a ilustrar con todo su conocimiento y experiencia en este tema. Pastor, un saludo. Un honor para mí. Tan frío ustedes, tan frío. Tremendo. Yo creo que el pastor no necesita mucha presentación porque es que el público habla por sí mismo. Vamos a presentar también y a dar la bienvenida al líder de este ministerio, líder fundador, el ingeniero Yelfrey Mejía, quien es ingeniero civil de profesión y líder de este ministerio, en su dependencia también en La Cruz Podcast, quien estará con nosotros también ilustrando este panel y no puedo meterme en problemas. Anda acompañada de su querida esposa Camila de Mejía. Adelante. Yo creo que primero no me hagas preguntas después de Carlos John, porque la fanfarra que tiene. No. Sí, De último. Yo creo que hemos caído en un gancho nosotros, pero para mí es un placer estar con ustedes. Como les dije al principio, ando con mi esposa que está trabajando ahí en los controles. Y nada, vamos a disfrutar esta noche. Estamos arrollados de antemano, pero estamos aquí. Bueno, señores, vamos al mambo. Yo les dije a ustedes que buscaran en sus Biblias Daniel 1, del verso 1 en adelante. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a hablar de la cultura de Babilonia en la iglesia y no podemos dejar de leer estos pasajes bíblicos. Empezando por el versículo 1 que nos dice: el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos. Mientras bebía, Belsasar mandó que trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén, para que también bebieran sus nobles junto con sus esposas y concubinas. Verso 3: entonces le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Bebían vino y alababan a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En este momento,
en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Imagínense ese escenario. Lo interesante de todo esto, de este escenario que se ha leído, es que tiene un trasfondo muy, muy, muy interesante, que no es simplemente lo que leemos acá, sino que aquí se hace referencia a la manifestación de una situación sociopolítica que se estaba dando en ese momento. Como se había mencionado hace un ratito, un pueblo, todo un pueblo, había sido sitiado, que más adelante vamos a ver con qué se come eso, ¿verdad? Porque así empezamos, ¿con qué se come todo esto? Y la cultura, tanto social como religiosa, del pueblo de Jerusalén, en este caso se había visto afectada por esta invasión, como pudiéramos decirlo, para comprenderlo de mejor manera. Entonces yo no voy a hablar mucho, yo voy a entrar al fuego de una vez con esta gente que nos van a ilustrar, que nos van a quitar la venda de los ojos con el poder del Espíritu Santo que les acompaña. Y vamos entonces a ver cuál es el significado de que Nabucodonosor, quien es el rey de Babilonia y es quien se menciona en este pasaje bíblico, haya sitiado Jerusalén y por qué entonces él se llevó, Esdras, los utensilios de Jerusalén, de la casa de Dios, hacia su pueblo. Claro, bueno, muchas veces nosotros leyendo rápido el asunto de sitiar, pensamos que él simplemente iba caminando por ahí y dijo, mira un pueblo que puedo sitiar y entonces tomó control de ello. No, cuando tú hablas de que un pueblo sitea a otro, primero hay un análisis previo, ¿verdad? Se observa mucho cuáles son sus flaquezas, ¿cierto? Y si después de un tiempo prolongado, ese rey ve que las flaquezas no se mejoran, entonces ellos entran por el lado flaco, ¿verdad? Y en ese punto específico era Joacim. Ese era el lado flaco del pueblo de Dios en ese momento, ¿verdad? Que él era el encargado, administrador, el responsable o líder, ¿cierto? De administrar al pueblo de Dios, de guiarlo, ¿cierto? Como él era la debilidad, entonces lo primero que se menciona aquí es que Dios lo entregó a él y a los utensilios. Y quisiera tocar algunos puntos porque gran responsabilidad de lo que pasó con el pueblo venía por Joacim. Quería que nosotros revisáramos un poquito de la trayectoria de este rey. No que simplemente conozcamos su nombre, sino cuál fue su trasfondo y qué lo llevó a ser como él era. Bien, nosotros entendiendo de que Joacim es un líder, tenga eso en un pin aquí, Joacim representa a un líder, ¿cierto? Pero él era un líder con estas características. Según Segunda de Crónicas, capítulo 36, era un joven de 25 años. Era hijo de Josías, quien había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios. Reinó por aproximadamente 11 años. Joacim, sí. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Tuvo un hijo llamado Joaquín, que fue rey a los 8 años, por 3 meses, y también hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Es decir, que también fue bueno, dando una paternidad que también estaba corrompida, ¿cierto? Porque su hijo solamente podía hacer aquello que él había recibido. Entonces, él siendo un joven líder, nos muestra a nosotros una característica que muchas veces nosotros pasamos, ¿cierto? Que es la rebeldía. ¿Por qué rebeldía? Teniendo el registro de que su padre hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, él fue rebelde a esa representación, ese ejemplo que le dio su padre. Como joven, quiso hacer lo que a él le dio la gana, ¿verdad? Él mostró algo completamente diferente a lo que los registros bíblicos muestran que su padre hizo. Y que no hizo poco, ¿verdad? Porque su padre influyó mucho en lo que era el fundamento del pueblo de Dios en ese tiempo. En las escrituras, él fue encargado de quitar mucho de lo que era cultura de paganismo, su padre, pero este fue después el punto flaco por la que pasaron muchas cosas. Pero esto viene a que él también fue rey sin realmente ser proclamado rey por Dios.
porque al que su padre había elegido como rey no era Joacim, sino era su hermano Joacás. Ese fue el que su padre eligió. Pero había otro rey que también por un momento atacó al pueblo de Israel, que era el de Egipto, se llamaba Necao. Ese rey fue que tomó a Joacim, quitó a Joacás, al que su padre puso, y tomó a Joacim. Joacim ya venía recibiendo, ¿verdad?, instrucciones por un gobierno que estaba caído, que era un gobierno de Egipto, por Necao. Entonces ya él venía con una mente cauterizada, era un líder que se estaba debilitando con el tiempo, debilitando. Entonces ese fue el punto flaco que encontró Nabucodonosor. Sabiendo que los utensilios hoy en día ya no son vasijas, copas, platos, o trasladándolo a este tiempo, micrófono, la batería o el piano, sabiendo que la iglesia, ¿verdad?, es un nombre espiritual, los utensilios hacen referencia a todo lo que es de utilidad dentro de este hombre espiritual. Es decir, su mente, su corazón, sus talentos, sus dones y todo aquello que Dios le ha dado a usted, como su voz, que es útil. Cuando hay fallas, ¿verdad?, cuando la cultura de Babilonia está impregnada en nuestros corazones, lo que Dios entregó como utilidad, entonces pasa a ser de gobierno de Babilonia. Y ahí tú ves que jóvenes prestan su voz a cantarle al mundo, ¿verdad? Después de un domingo venía a proclamar que ama a Dios, que yo te exalto, que yo te alabo. Ahí tú ves que jóvenes utilizan su voz para proclamar otra cosa que no es la verdad de Cristo, y entre muchas otras cosas. Usted póngale el nombre que desee, pero una intención que tiene este sistema caído es utilizar lo que es útil en usted, ¿verdad?, y darle uso en el mundo. Lo que lo vuelve idóneo a usted. Cada uno de ustedes son especiales, tienen características únicas, ¿verdad? La multiforme gracia de Dios está expresada en cada uno de ustedes. Y si usted permite que esas debilidades se prolonguen, entonces puede llegar que el rey Nabucodonosor y Babilonia los cite. Y lo próximo que sucede es que los gobiernos, o sea, que las cosas que son útiles en usted, sin darse cuenta, ya comienzan a estar en el templo de Babilonia. Bien, y de eso debemos de cuidarnos mucho. Yo creo que esto sería más que suficiente para cubrir en esa pequeña parte de qué pasó, ¿verdad?, con el rey Joacim, por qué lo sitiaron y cuáles fueron las cosas que hicieron con los utensilios. Yo espero que todo esos nombres, que esos nombres raros y esos asuntos, usted lo haya notado. Joacás. Sí, esos nombres raros, usted lo haya escrito, para que cuando usted llegue a su casa, usted diga, este asunto, yo como que me suena un chocolate, una cosa así, déjame ver con qué se come eso. Ya nos han hablado de este contexto, de cómo se maneja esta parte de la cultura de Babilonia y por qué venimos presentando este tema. Ahora bien, a mí me gustaría saber exactamente qué significó que estos jóvenes de linaje real, que en ese tiempo estaban en su pueblo y fueron atraídos de su pueblo hacia otro lugar con la intención de cambiar su cultura, de cambiar sus creencias, de cambiar su forma de vida, ¿qué significó realmente ese suceso y cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestra vida hoy? Bien, antes de responder a esa pregunta, quiero saludar al pastor Taveras, que es uno de los líderes de aquí de La Romana, y pues saludarlo a él y a su familia, que bienvenido, también pastor. en otras ocasiones nos han abierto la puerta de su iglesia y agradecemos eso, ¿verdad? Estamos bajo doble cobertura aquí, eso es importante. Mi pregunta es, ¿qué significado tiene esta medida en el contexto espiritual? Es importante saber que cuando Nabucodonosor, todos sabemos que este fue el rey de Babilonia, él eligió jóvenes, dice la Biblia en el libro de Daniel específicamente, que los jóvenes que Nabucodonosor eligió tenían que cumplir con ciertas características. Y una de las principales, y es en la que mayor voy a puntualizar, es que tenían que ser jóvenes del linaje real, porque esto significaba algo. Lo primero es que Nabucodonosor quería consolidar el poder babilónico, es decir, atrapar la élite que tenía la cultura del pueblo de Israel para poder manipularla y desviarla, entonces, e inyectarle la cultura de Babilonia.
Es por esto que lo primero que él persiguió fue el prestigio y la representación o la presentación que significaba tú ser parte del linaje real. Estos jóvenes del linaje real no solo tenían una educación, una posición privilegiada, si lo vemos cuando Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia, que el rey le ofreció ser parte de su palacio y ellos ocupaban, vamos a decir, eran funcionarios y tenían posiciones importantes. También representaban el liderazgo y la cultura, como decía, de Israel. ¿Qué buscaba Nabucodonosor? Adoctrinarlos, entrenarlos, formarlos de manera tal que él pudiera controlar la cultura que había en ellos y convertir o minar esa cultura judía que había en ellos, pues debilitarla y tratar de que ellos respondieran a la cultura de Babilonia. Número 2, quería atrapar sus capacidades intelectuales y su formación. Entonces, ¿qué buscaba con esto? Que los jóvenes del linaje noble y real solían ser educados en diferentes cosas, en la literatura, en la música, en muchísimas cosas, en la ley, en la diplomacia. Y Nabucodonosor buscaba personas inteligentes. Si vamos a la Biblia, en el libro de Daniel, vemos como el rey Nabucodonosor dice, tienen que ser jóvenes apuestos, pero también tenían que ser jóvenes inteligentes. De manera que el rey Nabucodonosor perseguía esto, ya que eran jóvenes que eran entrenados en diferentes áreas para él poder convertirlos o educarlos en base a la cultura de Babilonia. ¿Para qué? Como decía Esdras, pues para utilizarlo para su administración. Imagínense tener jóvenes con estas cualidades, pues su gobierno en esa parte estaría seguro. Lo tercero era que, y creo que es lo más importante, aunque está aquí en el punto número 3, para mí es el punto más importante, que era la transformación de su identidad. Al traer a estos jóvenes a Babilonia y exponerlo a un proceso de asimilación, ¿qué buscaba Nabucodonosor? Pues él intentaba que adoptara una cultura y una religión babilónica, alterando su identidad y por vía de consecuencia su lealtad. Es por esto que Daniel hace mención y dice que antes de ellos salir a Babilonia, Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Al llegar allá, no sé, creo que Dios mismo se lo había revelado. Al llegar allá, lo primero que Nabucodonosor intenta pues es cambiar su identidad. Y creo que este es el impacto mayor que hoy como jóvenes cristianos nosotros estamos siendo afectados dentro de la iglesia. Y es que muchas veces nuestra cultura en Cristo se ve afectado por los nuevos modelos que tiene el mundo y los nuevos estilos. Y de una forma u otra nosotros queremos encajar. Imagínense que si yo no sé quién soy, andaré disfrazada de una identidad incorrecta. Y Nabucodonosor trataba de golpear o estropear la identidad de ellos, de manera que ellos entendieran o asimilaran que ellos eran babilónicos. Entonces, al ellos llegar a Babilonia, podían identificarse, podían llegar y podían responder a la cultura, a la educación, a la formación y responder al servicio conforme a lo que el rey esperaba. Entonces, en esta parte también el rey buscaba controlar el poder, y ellos representaban un simbolismo de poder. Esto significa que elegir personas del linaje real y de las familias nobles también implicaba o simbolizaba que el control o la autoridad de Babilonia sobre Judá. Cuando el rey Nabucodonosor pudiera entonces atraparlo a ellos, podía tener control sobre los demás jóvenes, podía tener control sobre la identidad de Judá y podía tergiversar o cambiar la verdadera identidad que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Es por esto que también segunda de Pedro habla acerca de nuestra identidad. Y cuando habla acerca de nuestra identidad, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación, llegó la gloria, real sacerdocio. Y es porque entonces el rey Nabucodonosor buscaba que ellos pudieran identificarse.
en esta palabra identificarse, cuando nosotros, no es lo mismo ser parte de algo que estar identificado con algo, porque por obligación quizás somos parte de un mismo sector, porque ahí nos tocó vivir, pero no quiere decir que aceptamos ese sector. Entonces Nabucodonosor perseguía no solo que ellos fueran parte, porque precisamente cuando ellos estaban en Babilonia, desde que llegaron a Babilonia, ellos eran parte, estaban ahí, pero no se identificaban. Entonces al él atraerlo y poder controlarlo y tener su poder, él podía hacer que ellos se identificaran. Por eso sería más fácil que ellos se identificaran para Nabucodonosor, porque así podían responder. Y vemos en el libro de Daniel 3:15, donde el rey Nabucodonosor envía una orden de que todo el mundo tenía que postrarse ante el son de diferentes instrumentos musicales. Pero como Daniel y sus amigos no respondían a esta cultura de adoración a los ídolos, ellos se negaron a postrarse. Y yo creo que la connotación bíblica y más importante para hoy en día es que nosotros tenemos que estar seguros de nuestra identidad en Cristo, saber quiénes somos en Cristo y que no somos participantes de la iglesia, sino que somos la iglesia, y que como parte activa del cuerpo de Cristo yo respondo a esa naturaleza. Por eso dice la Biblia que Cristo es la cabeza y la cabeza tiene gobierno de todo el cuerpo. Quiere decir que cuando yo estoy bajo el gobierno y la cultura de Cristo, mis manos responden a esa naturaleza. Por eso mis manos no están dislocadas y tocan cosas incorrectas. Mis pies no están sin dirección porque están siendo gobernados por Cristo. Y esta es la intención de Dios para nosotros en esta noche, que no seamos solo parte activa de la iglesia, no seamos participantes de la iglesia, sino que nos identifiquemos y reconozcamos que somos la iglesia, de manera que a través de nuestras profesiones, de nuestros trabajos, de nuestras posiciones, de quizás cualquier lugar en el que estemos, podamos mantener la cultura del reino de Dios sin temor a ser contaminados. Tremendo, tremendo. O sea, yo espero que usted haya notado cosas de esas, porque mire, de verdad que aquí estamos uniendo. Yo, aunque ustedes no lo crean, yo estoy tomando mis notas aquí porque yo también me quiero llevar algo. Mira, dentro de lo que tú mencionabas, Maite, tú hablabas de cómo el rey Nabucodonosor quiso cambiar incluso, o sea, todo. Ellos llegaron a ese sitio y él quiso cambiarlos todo totalmente con la intención de volverlos a su cultura. Y algo que hizo el rey Nabucodonosor en ese contexto que me llamó mucho la atención fue incluso el cambio de nombre. O sea, como Daniel, cuyo nombre significaba Dios es mi juez, lo cambiaron a Beltasar, que significa Bel te de vida, y Bel era el principal dios pagano de ellos. O sea, fue tanto el interés en cambiar la cultura, las raíces, las creencias de estos jóvenes líderes del linaje real, para poder como impregnar en ellos esta nueva cultura pagana, que cambiaron todo, intentaron cambiar todo. Entonces, pastor, ¿cuál es la importancia o la relevancia de este incluso cambio de nombre en la vida de estos jóvenes, y cuál es la implicación de esto en la vida de nosotros y cómo nosotros podemos interpretarlo? Interesante. Lo primero que quisiera destacar es que, bueno, que a propósito de nuestro tema que estamos tratando hoy, no es algo que solo ocurrió allá en el tiempo de Daniel, sino que hoy lo estamos viendo literalmente. Así es. Ahorita el ministro tocaba un punto de que, bueno, de una forma también subjetiva están tratando de introducir todas estas cosas en el pueblo de Dios, pero ese punto específico del cambio hasta de nombre ya es algo que usted lo escucha. Ya yo no soy Carlos John, ahora yo soy Ben no sé quién y termino con un nombre hebreo. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál es la relevancia para ese tipo de cosas? Si, número uno, mi nombre está ligado a mi identidad. Nota cómo le quitan el nombre a Daniel, que tiene algo que ver con su raíz, tiene que ver con el Dios vivo, y le ponen un nombre cuya raíz tiene que ver con el nombre de ellos, un Dios pagano. Así es que cuando logro quitar tu nombre, estoy logrando quitar tu identidad. Si yo no sé ni cómo me llamo, pues yo no sé para qué me llamaron. Bien, eso es lo primero. Si yo no sé ni cómo me llamo, ni sé para qué me llamaron, no sé para qué estoy aquí en esta tierra. Y es una de las partes que estamos viendo que se está traspolando.
y que de una forma sutil la gente entiende que bueno, eso no es nada, eso es una moda de este tiempo. Pero otra de las cosas que tiene esta cultura babilónica de la que estamos hablando hoy es que en Babilonia se creía muchísimo en todo lo tangible, en todo lo creado, en aquello pomposo, en aquello grande. He estado yendo a muchísimos lugares por voluntad del Espíritu Santo a impartir una palabra que el Espíritu Santo me dio. Y es que esta generación ha olvidado aquello. Ya nadie escucha hablar del que tenemos que cuidar nuestras vestiduras blancas, resplandecientes, para un día encontrarnos con el Señor. Ahora lo que importa es cómo me veo, cómo luzco, cuánto vale mi traje, qué grande es mi ministerio a nivel económico, en qué llegué al templo, si llegué en un carro público o llegué en una jipeta. Y estamos valorando más esa posición económica, aunque ese que llegó ahí haya llegado en alguien con algo que alguien le prestó. Y entonces esa cultura babilónica está impregnada porque estamos afectando más la parte visual de la gente en cuanto a lo que tengo, a lo que me creo, y ya no importa mucho para muchas personas esa parte espiritual, mis frutos, mis dones, mi relación con Dios, esa vida espiritual. Y Cristo Jesús no viene a buscar estas cosas que se ven y que perecen aquí en esta tierra. Él viene a buscar gente con una vestidura blanca. Y yo voy a parecer arcaico, retrógrada, un tanto obsoleto en mi mensaje, pero debemos de mantener una vestidura bíblica, espiritual en nosotros, intachable delante del Padre, obviamente justificados por Cristo Jesús. Amén. Y su sangre, a propósito del nombre, ¿verdad?, del podcast. Ahora bien, Nabucodonosor, como figura principal de este imperio, que tuvo dos grandes emperadores, y este es el segundo, Nabucodonosor, pero Nabucodonosor tuvo una tercera cualidad, que es lo que yo rápidamente quisiera tocar. Y noten ustedes que el castigo de Dios sobre Nabucodonosor fue aquello de que quiso engrandecerse en demasía. He aquí la gran Babilonia que con mis manos he edificado. Bueno, realmente Nabucodonosor fue usado para construir Babilonia, para reconstruirla, para levantar grandes edificios, pero hizo a un lado al Dios vivo, que ya estaba en el juego, que ya estaba en el centro allí, porque ya habían hijos de él ahí. Y donde quiera que llega un hijo de Dios, el Dios de ese hijo tiene que manifestarse en ese lugar. No es al revés, no es que yo llego como hijo de Dios y ellos me van a impregnar a mí lo que ellos tienen. Es que yo debo impregnar al Dios que yo tengo a donde quiera que llego. Repítame eso, por favor, pastor, porque eso no lo podemos dejar ahí. Ok. Repítalo. Que muchos de los creyentes, cristianos, hermanos en Cristo, llegan a un lugar y ellos se adhieren a las cosas inclusive paganas que hay en ese lugar, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti y tú o yo no a ellos. Bien, y entonces nos estamos adhiriendo a un sistema caído, a un sistema pagano, a un sistema endemoniado, a un sistema que no glorifica al Padre. Y en vez de nosotros impregnar el reino de Dios y la cultura de Cristo a esa gente, nosotros estamos aquí en representación de alguien. ¿De quién? De Cristo. La palabra cristiano es eso, es que yo represento a un Señor, yo represento a un Dios, y ese Dios tiene un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Así es que yo debo de impregnarle a la gente la cultura de Cristo. Y Nabucodonosor se creció. ¿Qué está pasando con esta generación? Que hay ministros que empezaron como ministros y ahora son estrellas. Alaba la gloria. Muy fuerte. El problema de Nabucodonosor, Cristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Y eso fue Cristo. Eso fue Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito entre todos nosotros, el que la Biblia dice que es la parte que se ve de un Dios que no se ve. La Biblia dice: Él es la imagen del Dios invisible.
Es decir, Él es la parte de Dios que se ve, porque la otra parte no se ve. Así es que Cristo dice que debemos ser humildes. Pero nosotros, desde que Dios nos usa sanando un dolor de cabeza, hay que sacar una cita para verme. Y si estamos en noviembre, hay que volver, las citas están para febrero y marzo. Y esa es la cultura babilónica que no debe existir en el pueblo de Dios. El líder cristiano, y le voy a dañar su podcast, pero el líder cristiano tiene y debe que ser accesible a la gente. Aprendí de alguien, dicho sea de paso, con problemas mentales. Nota, con problemas mentales. Y esa persona me dijo: el pastor que no hiede a ovejas no es pastor. Alaba la gloria. El líder que no hiede a ovejas no es líder. El hermano que no huele a Cristo no es cristiano. El creyente que no refleja los principios de Cristo no es cristiano, es creyente. Así es. Y ser creyente no es una garantía de ir al cielo. ¿Por qué, pastor? Porque los demonios creen y tiemblan y no van para el cielo. Aleluya. Señores, esto está poderoso. Yo espero que usted siga tomando nota para que no tengamos problemas. Yo tengo una pregunta por ahí para Maite, pero yo la voy a dejar para ahorita. Para yo pasársela, soplársela a uno de ustedes, para que ustedes se la hagan. Entonces, aquí hay una cultura. Nabucodonosor maneja una conducta que intenta reflejar el deseo de impregnar esta desobediencia de este pueblo, este sistema de recursos alternativos de Dios en estos jóvenes. ¿Cómo podemos ver esto, Yelfri, reflejado en este contexto? Mira, lo primero que tenemos que entender es que la cultura de Babilonia es una guerra directa con el linaje real, el linaje de los hijos de Dios. Ahora, toda guerra naturalmente hace daño desde afuera hacia adentro, pero Babilonia cambia la metodología e intenta hacer daño desde adentro hacia afuera. Por eso, para yo responder tu pregunta, tengo que tocar un poquito de los temas que los demás han dicho. Primero, nunca Babilonia va a ser manifestada en tu vida si primero no hay un periodo de descuido espiritual. Alaba. El principal punto de Babilonia empezar a operar y tener legalidad sobre ti es cuando hay un descuido espiritual. Por eso nuestro hermano Esdras hablaba de que fue sitiada debido a un descuido, a una desobediencia con lo celestial, provocó un sitio. Y yo no sé si usted sabe lo que es sitiar, pero sitiar era rodear la ciudad, escuche bien, rodear la ciudad con el objetivo de que el comercio no fluyera. Eso hacía que obligatoriamente las personas agotaran los recursos internos de la misma ciudad, llevándolo a un nivel de desesperación que en el segundo libro de Reyes hay una persona que el estiércol de paloma se vendía y una persona mató a su hijo para poder comérselo. Eso hace porque Babilonia corta los conductos de tu alimentación espiritual, provocando una sequía interna. Eso es muy importante que lo tengamos. Amen. Número 2, como Maite hablaba, busca destruir la parte del linaje. O sea, destruir lo que tú eres. ¿Y quiénes somos nosotros? La mayor identidad. Dice el libro de Pedro que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Real porque tenemos realeza, sacerdocio porque tenemos santidad. Escuche esto. Satanás ama tanto el pecado como Dios ama la santidad. Babilonia ama tanto el pecado, así como Dios ama tanto la santidad. Y todo lo que tiene que ver con Babilonia tiene que ver con una degradación. Por eso el pastor John tocaba un punto muy importante. ¿Por qué es lo primero que ellos hacen cambiarle el nombre? Porque el mundo de las tinieblas, porque Babilonia no es más que una representación del mundo de las tinieblas, busca observar cómo Dios actúa para él actuar de esa misma manera. Así que esto de cambiar el nombre es algo mucho más poderoso que simplemente cambiarle el nombre, porque el primero que empieza a cambiar nombre es Dios. Y esto tiene un principio que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, ¿quién fue que le dijo a Abraham que le pusiera Isaac a su hijo? No fue Abraham, fue Dios. Porque en la antigüedad el nombre
representaba el comportamiento de la persona. Y el comportamiento de la persona representaba el carácter. Y el carácter de la persona marcaba su destino. Así que con el nombre, eso estaba marcando el destino de la persona. Por eso cuando Jacob se enfrenta al ángel de Jehová, Dios no le cambió el color de piel, Dios no le cambió el pelo, Dios no le cambió los ojos, Dios le cambia el nombre creándole una identidad nueva. Por eso mismo, si usted ve en la Biblia se va a dar cuenta que eso es lo que pasa cuando Esaú le dice, bien le pusieron Jacob, porque me ha usurpado. Y cuando usted va al diccionario, usted se va a dar cuenta que Jacob tenía el mismo carácter que su nombre decía, usurpador. Así que cuando él viene, cuando Nabucodonosor trae a estos jóvenes, lo primero que empieza es a cambiarle la identidad. Y eso hace Babilonia. Por eso usted ve que Babilonia dice que yo soy hombre, pero me percibo mujer. Y yo soy mujer, pero me percibo hombre. Y hoy en día se está viendo porque Babilonia ha puesto que ahora si yo quiero percibirme como un gato, tenemos que respetarme como un gato. Y eso era específicamente alterar el sistema de lo que ya estaba establecido. Y Nabucodonosor buscaba dañarlo, porque cuando una persona pierde su identidad, pastor, perdió su destino. Y cuando una persona pierde su destino, pierde su razón de existir. Nadie va a poder alcanzar lo que Dios ha dicho de él o de ella en este plano físico si primero no conoce qué fue lo que Dios dijo. Y como Nabucodonosor conocía este principio, intentó, Frenzy, alterar tratando de cambiar el nombre. Por eso, aunque ellos le ponían comida sacrificada a los demonios, ellos supieron mantener su identidad, aunque le llamaran como quisieran llamarle. Bueno, tú me puedes llamar Belsasar, yo no puedo evitar que tú me llames Belsasar. Ahora bien, dentro de mi criterio, yo soy Daniel, yo no soy Belsasar. Así que el mundo muchas veces nos va a poner nombre, nos va a llamar como ellos quieren llamarnos. Ahora, nosotros tenemos que tener una plena conciencia de quiénes somos. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos todo lo que Dios ha dicho de nosotros y no somos lo que Dios no ha dicho de nosotros. Aleluya. Yo voy a parecer un tico rayado, pero yo espero que usted esté tomando nota, señores. De verdad que sí. Muchos hemos hablado de Babilonia, Nabucodonosor, Daniel, sus amigos y todo eso. Pero ¿cómo podemos ver realmente reflejada esta cultura en la iglesia de hoy? ¿Cuáles son las cosas tácitamente, directamente? ¿Cuáles son las ideologías que se están presentando como una amenaza? Me gustó mucho tu comentario, Jeffrey, que tú mencionabas, que hay muchas ideologías, muchas ideas, muchas formas de autopercepción, muchas cosas de identidad errada que se están manifestando incluso hoy dentro de la iglesia, que no son nada más y nada menos que el reflejo de una cultura de Babilonia en nuestras congregaciones o en nuestro cuerpo de Cristo. Entonces, Esdras, ¿cómo podemos empezar a ver tácitamente reflejada la cultura de Babilonia en las iglesias? Claro, empezamos a verla con la distorsión de aquello que es bueno, ¿cierto? Lo primero que nosotros vemos que le ofrecieron a ellos fue el cambio de alimentación. Pero no fue que le dijeron que usted va a pasar de comer pollo a comer rábano, sino que ellos no estaban comiendo nada y le dijeron usted va a comer del banquete del rey. Entonces hubo una distorsión, ¿verdad?, de la percepción de lo que ellos tomaban como bueno. Gracias a Dios estos jóvenes no se contaminaron y entendieron que atrás de eso estaba una alimentación contaminada. Entonces, ¿qué pasa? En manera práctica se ha normalizado dentro del pueblo de Dios, dentro de los muchos jóvenes, es alimentarse de golosina, hablando de un panorama espiritual, ¿verdad? Hablamos de cosas de motivacionales, cosas de percepción tú sabes, de beneficios, como bien mencionaba el pastor anteriormente, y descuidamos aquello que es una alimentación sólida, ¿cierto? Lo que nos lleva a nosotros a madurar. Pablo lo dice en una palabra muy interesante, de cuál es el problema de mantenerse perpetuamente como un niño, ¿verdad?, por no comer. Y es que mientras tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Voy a traducir esto en palabras llanas, joven. Si usted no se alimenta y no crece espiritualmente, usted es un perpetuo niño y los perpetuos niños no disfrutan de la heredad. Sí. Daniel sabía y esos jóvenes sabían que ya tenían una heredad en Dios. Por eso ellos no necesitaban de los beneficios que le estaba ofreciendo el reino. Otra de las cosas que nosotros podemos ver en practicidad es el abandono de la identidad de Cristo, ¿verdad?
¿Qué pasa? Esto es muy interesante porque hay hijos que viven como huérfanos. ¿Y cómo se manifiesta esto? Sus peticiones son como huérfanos, porque sus peticiones son desde la carencia y no desde la plenitud, ¿verdad? Lo que piden expresa lo que están disfrutando o no están disfrutando en Cristo, ¿cierto? También expresan una cultura errante. Nosotros podemos ver en la parábola del hijo pródigo que él teniendo casa, él sabiendo que tenía lugar a donde dormir, mendigaba, tenía una cultura errante, ¿cierto? Él sabía aquello que le pertenecía, pero él decidió, ¿verdad? Decidió renunciar a todo aquello que había recibido como herencia para alimentarse en vez de un buen banquete, comer de los cerdos, ¿cierto? En vez de dormir cómodo, dormir donde me caiga la noche y entre otras cosas más. Así que no podemos descuidar lo que es la alimentación y el ejercicio espiritual, porque si no vamos a entrar sí o sí dentro del sistema babilónico. Mira, algo que me llama muchísimo la atención es que nosotros pudiéramos decir como que, bueno, ellos simplemente rechazaron la comida, eso no es nada. Y yo creo que precisamente ese pensamiento de eso no es nada, eso es simplemente la comida, es el que está arraigado en esta cultura que vemos ahora, que nos permite a nosotros romantizar el pecado, claro, y hacernos uno con él. Entonces, Maite, ¿cuáles son otras áreas que se ven tácitamente afectadas por la cultura de Babilonia en nuestras iglesias? Quería responder primero que Esdras, porque iba a decir algo parecido. Pero, en fin, ¿verdad? Creo que quiero puntualizar en esa parte que él decía realmente, porque creo que la exposición a todo menos a la palabra de Dios. Nos hemos aceptado y hemos dado como bueno y válido que cualquiera que dentro de un espacio eclesiástico pueda abrir la Biblia y decir todo lo que se le ocurra, pues es un predicador. Si en el peor de los casos este predicador o esta persona pudiera expandirse un poquito más, pues pasa a otras categorías, se convierte en pastor, se convierte en apóstol, entonces sin darse cuenta va fumigando un mensaje equivocado y erróneo frente a corazones y a personas que por temor a Dios y por desconocimiento a veces de la palabra se alimentan de una fuente equivocada. Y yo creo que el primer peligro es nosotros exponernos a todo. De mi parte hay un límite que yo pongo. Hay personas que les gusta saberlo todo y escucharlo todo, porque si hay un tema trending topic, yo necesito, la curiosidad me mata, necesito saber de qué se trata para que cuando lo mencionen yo poder opinar algo. Entonces, un límite que el Espíritu Santo me ha dado como estrategia es que yo no me expongo a todas las cosas, porque no soy lo suficientemente fuerte como para desechar un pensamiento que se quedó en mi subconsciente. Es un pensamiento que aunque yo duerma, él sigue despierto ahí. Entonces trato de mejor saber a qué cosa me expongo. Dígase música, dígase mensajes. Entonces el contenido de todo mensaje que escuchamos debe de perseguir a Cristo en él, la palabra de Dios. Y hay algo interesante también, Frenzy, que por ejemplo Nabucodonosor en la parte de lo que él perseguía era neutralizar la identidad en Cristo que tenían estos jóvenes de manera que él intentaba cambiar sus valores. Y una de las cosas que literalmente está afectando hoy en día es que nosotros no sabemos realmente quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Entonces eso nos lleva a perseguir modelos equivocados. De repente alguien se identifica contigo por la forma en que vistes, pero ya como tiene una conexión o como tiene una atracción por la forma en la que te viste, ya como que su mente bloquea todo lo demás. Y si tú dices que no es importante orar todos los días, esa persona por ese enamoramiento que tiene hacia ti o por esa admiración que tiene por una cualidad en específico, bloquea la realidad de lo que tú estás diciendo, entonces, o la falsedad de lo que estás diciendo. Y creo que esa carencia de comunión con Dios está afectando nuestra juventud, nos está afectando y está arropando la iglesia. Por eso la imagen de Cristo es una sola, hoy, mañana y por siempre, pero por muchos de nosotros que estamos actuando mal, en el mundo se está viendo desfigurada. Entonces tenemos que cuidar de que la imagen de Cristo no se vea desfigurada por palabras y hechos que hacemos
bajo una cultura babilónica de que nada es nada y todo lo que me haga sentir bien, pues yo lo puedo hacer. Bíblicamente hay cosas que no nos harán sentir bien, pero son las que Dios quiere para nosotros. Porque Dios no pide de ti lo bueno solamente, sino lo correcto. Porque lo bueno puede estar asociado a lo que te gusta casi siempre, pero lo correcto implica doblegar tu voluntad para aceptar la voluntad de Dios. Mira, tremendo, tremendo. Eso me hace recordar una frase de Miles Monroe en uno de sus libros que se llama El poder de la visión, si mal no recuerdo, que él decía que para nosotros es muy fácil discernir entre lo bueno y lo malo, que lo Sí. difícil realmente está en discernir entre lo bueno y lo mejor. Y realmente el poder de un Cierto. cristiano que está aferrado a su identidad en Cristo está en poder saber definir o discernir cuáles son las cosas mejores para su nosotros. crecimiento espiritual. Entonces, pastor, desde su experiencia, ¿cuáles son consejos prácticos que usted nos da a todos nosotros para nosotros mantenernos fuera de la cultura de Babilonia? Bien, antes de responderte a esa pregunta, si me permites, Adelante. una de las no puedo cosas, decirle que no, pastor, usted está en su iglesia. una de las cosas que ha logrado impregnar esa cultura babilónica al pueblo de Dios, aparece en el capítulo 5, cuando Nabucodonosor pretende premiar a Daniel para que Daniel haga uso de su don, de su ministerio, de la gracia que Dios depositó en él. Y Muy como premio quería darle riquezas, quería darle prebendas, quería comprar de algún modo ese don que tenía Daniel. Y la cultura babilónica está actuando de una forma tan fuerte y tan sutil a la vez en el pueblo de Dios que ya hay gente que se le importa decir cosas contra este reino para un beneficio personal. Por un view, por adquirir riquezas, se le importa decir cosas en contra del pueblo de Dios, que es parte de él mismo, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Así es. Y en contra del pueblo de Dios y en contra de Dios mismo como tal. Así es que esa monetización en lo ministerial, en lo eclesiástico, es parte de la cultura babilónica. Y tienen que levantarse muchos Daniel en esta generación a decir: dale tu dinero a otro, dale tus riquezas a otros. Yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer, sin que tú tengas que comprar lo que Dios ya compró por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Bien, así es que, ¿cómo debemos? Aquí sí respondo, ¿cómo debemos o qué cosas hacemos para cuidarnos y librarnos de la cultura babilónica? Bueno, eso es todo un conglomerado. Primero, por favor, volvamos a la palabra de Dios. Amén. Por favor, volvamos a estudiar Biblia. Volvamos a cimentarnos en lo que dice la palabra del Señor. Escudriñemos las escrituras, número uno. Ahora, número dos, no escudriñe las escrituras con cualquiera por allí, porque es de la Biblia que sacan la mayoría de las herejías provenientes de la cultura babilónica. Y es que mucha gente tiene un pastor a donde ellos se congregan y 10 pastores en las redes y padres espirituales y no sé qué. Y no hay una cosa que haya hecho más daño, y ahora sí que puedo meterme en un lío con muchos pastores amigos que tengo, pero no hay una cosa que ha hecho más daño que unos famosos padres espirituales clandestinos criando hijos con cordones umbilicales cortados antes de tiempo e inclusive cortados en el vientre ajeno. Y esos padres espirituales, que son productos de una cultura babilónica, no andan detrás del crecimiento sano de aquellos que ellos obligan a llamarle hijos. No, ellos andan detrás de una prebenda económica. Porque para yo profetizarte, tú necesitas honrarme como profeta. Para yo darte una palabra, tú necesitas honrar esa palabra. Y no es a mí al que tú honras, es a la palabra que yo porto. Eso es una... Al manto. sí, eso es una maldición.
Y qué bueno que es aquí en la iglesia que yo pastoreo. Aquí Gracias ustedes no me a pueden Dios. mandar callar. Ahora bien, ¿qué estoy diciendo? Que esos famosos padres espirituales no existieran si los hermanos en Cristo realmente no anduvieran detrás de ellos. Santo Dios. Porque ellos están, porque hay quienes le siguen y quienes le llaman papi y mami espiritual sin tener ni siquiera ese famoso padre y esa famosa madre, un fundamento bíblico cristiano con frutos dignos de arrepentimiento. Apaguen Tienen esto, palabras por favor. bonitas, tienen frases muy rebuscadas y pegajosas, pero no tienen frutos del Espíritu. Van por 3 divorcios, van por 4 divorcios, pero ellos siguen hablando de reino. ¿Pero de cuál reino? No del reino de Dios. Y padre de... te estoy buscando problemas. No, dele. Fluya. Ok, no del reino de Dios. Así es que una de las cosas que va a evitar que la cultura babilónica siga permeando, número 1, es que se levanten líderes que hablen y enseñen palabra de Dios y no palabra de ellos. Y número 2, que se levanten obreros, hombres, mujeres, jóvenes en las congregaciones, que si ellos entienden que Jehová los llevó a esa congregación, ahí hay pan, no hay que salir a buscar pan a otro sitio para alimentarse de cosas que no le ayudan a entrar al cielo. Me voy a callar porque Colaborándole un poquito ahí, pastor, creo que le comenté la otra vez y lo voy a comentar ahora con más personas. Una vez yo recibí una palabra de un hombre de Dios, independientemente yo lo considero un hombre de Dios. Él me profetizó, habló cosas de mi vida que realmente nadie sabía. Literalmente manifestó un don de profecía, pastor, un don de ciencia muy fuerte. Cuando termina la administración, que tenemos un acercamiento más directo, Frenzy, el caballero me dice, yo le confirmo todo lo que me dijo. Imagínese que yo llame al pastor y le diga, su nombre es fulano de tal, su esposa es fulana de tal, su cédula es esto, mira, pasó esto, y te habla cosas que solamente Dios se la pudo haber revelado. Cuando terminamos, él me dice que yo tengo que darle el 10% de todo lo que yo gane, producto a la profecía que él me había manifestado. Y yo obviamente, claramente, le puse un stop. Pongo este ejemplo para que se relacione con lo que usted está diciendo, de que es una realidad, porque Babilonia se parece a Dios, pero no es Dios. ¿Y por qué se parece a Dios, Jeffrey? Claro, porque Babilonia llega en el momento oportuno, que tú más necesitas algo. Bueno, claro, tú estás sitiado, no estás comiendo, te saco del sitio, te llevo al palacio, te doy manjares. Tú dices, esta bendición vino de Dios, porque yo en Aste estaba pasando una crisis, estaba sitiado y ahora estoy en el palacio. Así que, como yo le dije al principio, Babilonia es un virus que ataca desde adentro hacia afuera y tiene características que se necesitaría muchas veces el discernimiento activado para identificarlo. Porque a diferencia de Egipto, que los esclavos tenían que trabajar y ser azotados, Babilonia no azota a nadie, sino que lo lleva a lugares altos y le permiten moverse. No le pones cadenas, te lleva a tu reino y te da posiciones de gobernador, de lugares altos, y tú piensas que viene de Dios. Y hay muchas personas, pastor, que han caído en el engaño de Babilonia. Y pongo un ejemplo y te doy ya este fin. Un ejemplo sencillo, pastor. Yo tengo a mi esposa, estoy en la Romana, no encuentro trabajo. De repente me llama mi amigo y me dice, no, tú vámonos para Bávaro. Tú vas a trabajar 29 días al mes, pero te vas a ganar 300,000 pesos. Tienes un día libre. Ah, sí, pero no, porque vamos a dormir en el hotel. Un ejemplo. Dejo a mi esposa, me enfoco en la crisis del momento. Paso 29 días en Bávaro. No comparto con mi esposa, no intimido con mi esposa. Luego tengo problemas con mi esposa y la que me aconseja es una compañera. Tú tienes que entenderla.
Y tú dices, no, y es de Dios porque me da buenos consejos. Me dice que la escuche, que la respete, que la ame. Luego terminamos cayendo en adulterio. Y yo decía, no, pero ¿por qué caí? No. Te entraron un virus para destruirte de adentro hacia afuera. Sí es, señores, tremendo. Host. Adelante, dele para Permítame, allá. solamente quiero rescatar algo de lo que dijo Yelfrey. Por ejemplo, en la parte que él decía de Babilonia y Dios, es importante resaltar que la bendición de Dios se diferencia a la bendición del mundo en que la de Dios trasciende lo material. O sea, las cosas que Dios te da, nadie te la puede dar. Las cosas que provienen de Dios, nadie puede igualarla, por eso es que Él es Dios. Entonces, a veces nosotros confundimos el ser bendecido con tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa, la mejor posición. Pero la bendición que viene de Dios, o sea, el estar bendecido en Dios o ser bendecido por Dios, tiene que ver con una posición que nadie la quita. O sea, mi circunstancia momentánea no altera una posición que yo tengo. Por eso Jesús, cuando vino, no solo vino a anular el mundo a bloquear al infierno, a derrotar al infierno, sino que mientras Jesús en la cruz derrotaba al infierno, paralelamente posicionaba a la iglesia en lugares altos. Por eso dice la Biblia que nosotros hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Así que hoy yo no puedo tener, cuando salga de aquí, hoy no puedo tener 100 pesos para comerme algo en el colmado, pero aún así eso no quita que no estoy bendecida. Nunca se te olvide que tú no estás en crisis mientras estés en Cristo. Sin importar la circunstancia en la que tú vives, la bendición de Dios trasciende cualquier apariencia y cualquier necesidad que tienes. Por eso cuando estamos en Cristo, dice la Biblia en el libro de Colosenses, y cada vez que repito esto, mi cuerpo se estremece cuando dice que en Él tenemos la plenitud de Dios. Imagínate experimentar, sentirte pleno sin aparentemente tener nada. Eso pareciera una locura, pero ciertamente la bendición de Dios trasciende todo lo que el mundo no puede darnos. Por eso, mientras más el mundo llena a los jóvenes, más vacío ellos se sienten. Y el salmista lo pone de forma poética y él dice: un abismo llama a otro abismo, porque cuanto más el mundo te llena, tus necesidades se vuelven más profundas. Pero cuando Cristo viene a ti, Él disipa todas tus necesidades y se posiciona en ti y te posiciona a ti. Señores, yo espero que usted haya notado ese asunto. O sea, recuerde eso. Yo espero que usted lo haya escrito. Mientras estás en Cristo, no estás en crisis. Me encantó. Tú sabes que algo, y perdona que yo voy a ser el último en interrumpir. Bueno, le estamos rompiendo el orden Increíble. nos va a mandar a Yo le agarro la cancelar. oreja. Casi ya no se No lo cancele, que tú lo rompiste. En esa misma secuencia de la mentalidad que hay veces en el creyente de no poder experimentar la plenitud de Dios, porque lo que Maite decía es vivir en plenitud, y eso es algo que no simplemente se tiene que predicar, eso se tiene que experimentar, ¿verdad? Es una vida en plenitud. Nosotros a veces podemos ver como muchos creyentes piensan que están en plenitud, pero que dan fruto, como dice el pastor, de otra cosa, dan fruto de paternalismo y no de paternidad, ¿verdad? Y una de las cosas que podemos ver es que todos los domingos tenemos que volver a la casa del Padre. El domingo uno cantamos, vuelvo a los brazos de mi Padre. Tú ves el domingo que viene, lo vuelve y lo canta, y el tercero. ¿Y cuántas veces nos vamos a salir de los brazos del Padre? Entonces, tenemos que analizar qué es lo que estamos, qué fruto nosotros estamos dando. ¿Cierto? Si nosotros decimos que estamos llegando a los brazos del Padre, si nosotros decimos y cantamos con tanto gozo que estamos plenos y llenos en Cristo, debemos de experimentarlo y dar fruto de eso. Sabiendo, como dice Maite, trascendiendo las cosas que son materiales, porque si nosotros tomamos ejemplo bíblico de gente de Dios, gente que nosotros lo utilizamos con fundamento, dime a mí cuál era la mansión de Pablo. Pablo Una mansión estaba celeste. gozoso y los ratones le pasaban por al lado. O la de Cristo. Mientras que vivía carta tenía que darle pecosar a los ratoncitos para que no le pasen por arriba. Pero estaba gozoso en Cristo Jesús, porque había entendido la esperanza. Y yo creo y tengo esperanza, pastor, de que hay una iglesia que está trascendiendo. Hay una iglesia que está viendo que en Cristo estamos plenos. Va a haber una iglesia más contenta. Y no porque las circunstancias han mejorado. Aunque la marea no se mueva, aunque la montaña la tengamos que calar porque no se está moviendo por un lado, hay contentamiento que el Espíritu está trayendo a la iglesia.
Y yo creo en eso, pastor. Amén. Amén, así Mira, es. eso que tú mencionas es tan poderoso que de hecho en estos días he hablado con varias personas al respecto. La mayor prueba de que nosotros estamos realmente identificados en Cristo y con Cristo es que nosotros seamos capaces de vivir nuestra fe a pesar de las circunstancias. O sea, a veces nosotros vemos cómo, y no sé, me sorprende porque no sé en qué Biblia es que lo leemos. Nosotros creemos que a medida que pasa el tiempo las circunstancias van a mejorar, pero no es así, van a empeorar. Y no porque nosotros seamos hijos de maldición, sino porque estamos en este mundo y en este mundo debemos enfrentar cosas hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Entonces, nosotros estamos realmente preparados para enfrentar esas cosas hasta que Cristo venga por nosotros, o realmente lo que queremos es acomodarnos a la cultura de Babilonia, creyendo que estamos sirviendo a Dios, creyendo que estamos viviendo a Dios, pero realmente estamos viviendo una imagen de Dios que no es